Maestra Sandra, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gusto en saludarla. Igualmente. Bienvenida al Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio. Muy amable, muchísimas gracias. Compañeros, buenas noches, bienvenidos nuevamente a una sesión más de las conferencias CISA Online. Les saluda nuevamente el maestro Alfredo Calderón del Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio, por sus siglas CISA. Esta noche nos acompaña la maestra Sandra Regina Hernández Cetina, que nos va a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con el primer respondiente. Antes de iniciar, voy a presentarles a nuestra ponente de esta noche. La maestra Sandra Regina Hernández Cetina es abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Doctoranda en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Tiene diplomados en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. También en Sistema Penal Acusatorio y Derechos Humanos por la UNAM. También en Género, Justicia y Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Es docente certificada por la CETEC. Cuenta con más de 18 años de experiencia en prevención e investigación del delito y procuración de justicia. Ponente y conferencista en diversas universidades públicas y privadas. Instructora de servidores públicos en materia de derechos humanos, prevención de las adicciones y del delito en diversos estados de la República. Fue representante de México en reuniones de evaluación del Centro Internacional para la Búsqueda de Menores Desaparecidos y Explotados en los Estados Unidos de América y Alemania, en la Comisión de Seguridad Hemisférica de la Organización de los Estados Americanos en los Estados Unidos de América, así como en la reunión de control de delitos relacionados con el tráfico de drogas organizado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón en Tokio. Es profesora en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos CUEG. Cuenta con publicaciones en revistas especializadas en Derecho y es autora del libro Nuevo Modelo Policial de la editorial CUEG. Maestra, pues un honor tenerla esta noche aquí en el Centro de Investigaciones. Le agradecemos infinitamente que haya agendado un espacio para compartir sus vastos conocimientos de experiencia con nuestros alumnos y nuestra comunidad. Bienvenida. Muchísimas gracias, al contrario, es un placer y es un honor estar aquí con ustedes en este centro de investigación, el sistema acusatorio, y más todavía hablar de este tema que parece que se deja a veces de lado, no por los estudiosos, sino desgraciadamente a veces hasta por el mismo Estado. Y por lo mismo es importante que estemos enterados bien a bien de qué se trata, cómo funciona, y proponer nuevas alternativas, porque eso es lo que también ha faltado últimamente, buscar nuevas alternativas en este tema. Muchísimas gracias por haberme invitado. Al contrario, maestra, pues bienvenida y el foro es usted. Adelante. Muchísimas gracias. Bien, me da gusto que estén aquí todavía. Ya es un poco tarde, pero qué bueno. Vamos a platicar un poco acerca de los cuerpos de seguridad pública y la función de primer respondiente. Como ya lo sabemos, me imagino que se nos han dicho muchas veces, pero vamos a partir de ahí. Es con las reformas que ocurren en 2008 y posteriormente en 2011 que se configura una nueva manera, un nuevo proceso de cómo llevar a cabo la investigación del delito. A partir de 1995 se sientan las bases para lo que conocemos como el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que es la instancia que aglutina a todos estos cuerpos o corporaciones de seguridad pública. Bien a bien, no existe una estadística total del número de cuerpos de seguridad pública que existen en nuestro país, pero por lo menos hasta 2018 se hablaba de más de 220 cuerpos de seguridad, todos ellos encargados de funciones de seguridad pública en distintos niveles y en distintas maneras. Porque a veces pensamos que la seguridad pública se reduce únicamente a la cuestión de vigilancia y de persecución del delito, y no es así. Las instancias
o las áreas de seguridad pública abarcan desde la prevención, es decir, antes que ocurra o que aparezca en la vida fáctica y jurídica el delito, pasando efectivamente por este proceso, es decir, una vez que se crea, se configura el delito, la búsqueda o investigación para demostrar que efectivamente se ha configurado un delito y quiénes son sus autores o partícipes, así como una vez que esta persona es sujeta a proceso y sentenciada. Es decir, tenemos desde las acciones de seguridad o de prevención del delito y hasta una vez que la persona ha compurgado la sentencia al interior de cualquiera de los centros o penales que tenemos en nuestro país. Entonces, es una serie y una gama de actividades que no solo se constriñe a la investigación del delito y tanto menos únicamente a lo que conocemos comúnmente como preservación del orden. En ese sentido, los cuerpos de seguridad pública, por ello es que suelen ser tan numerosos, generalmente están adosados a la estructura de poder político. Así ocurre en los municipios, en los estados y a nivel federación. Este también sería un punto que tendríamos que ir repensando. No obstante, el problema o el fracaso que tuvo el intento del modelo del mando único, lo recordarán ustedes, que se pensaba que en los estados principalmente debía establecerse un mando único y no que el poder público o de seguridad pública estuviera dividido en cada uno de los municipios. Evidentemente hay estados que no tendrán grave problema, pero habrá otros estados como por ejemplo el siempre Oaxaca, que tiene más de 300 municipios y con ello nos da un número indefinido de estas corporaciones de seguridad pública, además de los pueblos originarios que acorde al respeto de los usos y costumbres también pueden tener cuerpos de seguridad pública no propiamente de policías y no propiamente inscritos o insertos en la circunscripción de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, pero que también dan como resultado la existencia de esos otros cuerpos de seguridad o que desarrollan actividades de seguridad, de vigilancia, de investigación, de inspección, etcétera. Es decir, tenemos, insisto, seguimos teniendo un número enorme de cuerpos de seguridad pública y sin embargo, cuando vamos al Protocolo Nacional de Primer Respondiente, en primer lugar no nos hace una definición propia de lo que debería ser o deberíamos entender como un primer respondiente. Hasta hace poco todavía se pensaba que el primer respondiente pues era la persona que acudía al lugar, ya sea del hallazgo o el lugar de los hechos. La Corte y ya también otras determinaciones del día a día nos han dado ya como un primer intento de definición que el primer respondiente es toda aquella corporación de seguridad pública que llegue primero al lugar de los hechos o al lugar del hallazgo y tenga conocimiento de estos hechos. Entonces ya no es necesariamente la persona. Entendemos que la persona encarna al Estado y a la función de seguridad pública, pero se entiende entonces que el primer respondiente es la corporación, personificada, individualizada después por alguien, Juan Pérez, policía primero, con número de placa fulano de tal, pero entenderemos que el primer respondiente es la corporación que se haya presentado, que puede ser de carácter municipal, estatal, puede ser incluso la Guardia Nacional o pueden ser incluso las Fuerzas Armadas, acorde a cómo está diseñado ahorita el sistema. Insisto, a partir de 2008 se pensó en delinear, el sistema y cómo se iban a llevar a cabo las investigaciones. Sobre todo este punto fue el al que más se le dio importancia o el que más trascendió en la reforma. Porque puesto que se hablaba de una saturación del sistema anterior, que era demasiado tardado, se pensaba hacerlo más ágil, y se pensaba entonces también en tener distintas maneras de cómo investigar el delito. Ya no era solamente el Ministerio Público llevando a cabo distintos actos de investigación acorde a las cargas de trabajo, sino que ahora los policías ya no iban a fungir únicamente como auxiliares del Ministerio Público,
sino que dado el mayor número de policías que existían, entonces iban a poder actuar de una manera directa en la investigación o en las investigaciones. Es decir, el Ministerio Público sí va a continuar con este mando o esta jerarquía de dirigir la investigación, pero quienes iban materialmente a realizar todos los actos de investigación ahora eran los policías. Ese es el gran cambio que se da fundamental, sobre todo en lo que hace a la función policial, que dejó de ser un mero auxiliar para ser un partícipe o un actor principal en estos hechos o en estos actos de investigación. Ya no iba nada más resguardando al Ministerio Público o como una especie de compañía, sino que directamente iba a realizar estos actos de investigación, y ello implicaba también, evidentemente, la responsabilidad respecto de estos actos de investigación, que si bien no se la quita o no disminuye esa responsabilidad para el Ministerio Público, sí abarca de una manera directa al policía, que es quien lleva a cabo estos actos de investigación. En un principio se pensaba que cualquier corporación podía ser el primer respondiente, porque en la actualidad hemos ido o se ha ido atemperando esta idea, en el sentido que sean solamente aquellas áreas de investigación, policías de investigación o policías con capacidades para procesar, y que los policías que no tienen la capacitación necesaria para actuar como el primer respondiente únicamente den seguridad a la escena, al lugar, para que no se vaya a perder algún indicio o evidencia, o bien para que las personas no vayan a cruzar o no haya este desperdicio respecto del procesamiento de las evidencias. Insisto, esto ha sucedido derivado principalmente de cuestiones relativas a la falta de capacitación. Incluso aquí en la Ciudad de México o en las principales ciudades de este país, se cuenta con áreas, con divisiones de policía de investigación, de policías con capacidades para procesar, de policía cibernética, es decir, como que existen, pareciera ser todas estas, y no son suficientes en ocasión para poder dar atención puntual a todos los hechos que se suscitan, que el día a día van ocurriendo. Imaginemos entonces en poblaciones con un número de policías menor al que debieran tener, y donde no hay del todo este tipo de grupos, o los grupos son muy reducidos. Tenemos estados sí, con una división de policía con capacidades para procesar, pero en donde en todo el estado apenas hay 60 o 70 policías con capacidades para procesar. Entonces, eso nos habla de la dificultad a veces para llevar a cabo estas acciones, y el por qué de un tiempo hacia acá, incluso las policías con capacidades para procesar, que son bastante limitadas, tienen que esperar en muchas de las ocasiones a que llegue el personal de servicios periciales para entonces auxiliarles con primero, localización de los indicios y todo el procesamiento de la evidencia. Hasta 2019 en México teníamos casi un 60% de los policías que en un esquema ideal se pensaba que deberíamos tener, es decir, uno por cada 1,000, un policía por cada 1,000 personas. Hasta 2019 teníamos casi el 60%, es decir, que teníamos el 40% menos de policías que debiéramos tener en total, es decir, sin señalar propiamente si eran con capacidades para esto o con tales actividades. Teníamos en aquella época el 40% menos. A partir de 2019 hacia acá, estas cifras ya no se publican en estos grandes totales, sino que se publican más acorde al municipio o al estado. Entonces, a nivel nacional se ha complicado un poco más el saber exactamente cuál es el porcentaje de policías que tenemos en la actualidad. Por eso es que cito este dato de 2019. Pero dado el movimiento constante que existe respecto de los elementos de policía, ya sea por exámenes de control de confianza, por procedimientos administrativos, por procedimientos de responsabilidad o por alguno otro, es evidente que no habríamos llegado todavía a la totalidad del 100% de una cantidad que además, como todos los límites, pues era bastante arbitraria
y decir que un policía por cada 1000 personas es suficiente, considerando los niveles de violencia que hemos vivido en los últimos años, pues es poco. En realidad tenemos menos elementos de policía que los que debiéramos tener. Su capacitación tampoco es tan buena. En primer lugar, porque partimos que el promedio escolar de los elementos de policía de seguridad pública es del segundo año de secundaria. Es decir, hay municipios en los que con muy gran dificultad tendrán la primaria terminada, pero el promedio es del segundo año de secundaria. Entonces, ello también implica para los propios elementos, para esos servidores públicos, un problema más, porque no entienden muchas de las ocasiones exactamente de qué se trata, qué es lo que ocurre, por qué es tan importante. Y aunque se ha reformado o se ha modificado en 3 ocasiones el informe policial homologado para tratar de hacerlo más asequible, para que el policía no se sienta tan presionado y le sea más fácil requisitarlo, bueno, pues aún a pesar de esas 3 modificaciones, la última en 2019, pues sigue habiendo problema con el llenado del informe policial homologado. Hay que decir que no necesariamente es por desconocimiento, porque incluso el informe trae breves leyendas de qué es lo que se requiere en cada espacio, sino que en muchas de las ocasiones, insisto, y dado la forma en la que se ha ido haciendo el trabajo de investigación en los últimos 2 o 3 años, con la participación de la Guardia Nacional específicamente, y desde antes con la participación de las Fuerzas Armadas, pues resulta muy difícil que estas corporaciones lleven a cabo el requisitar el informe policial homologado, y lo que ocurre en la práctica generalmente es que ellos realizan el operativo, realizan la detención y posteriormente, ya sea el policía estatal o el policía municipal o incluso el policía de investigación de la fiscalía que corresponda, es la que tiene que realizar el informe policial homologado y por lo tanto la puesta a disposición. Por lo menos en la práctica profesional, en cuanto a la defensa, me he topado algunos casos en los que principalmente ha sido este el medio que ha permitido obtener una libertad en el caso que llevábamos o en el caso que representábamos. ¿Por qué? Porque en ocasiones es muy transparente o muy visible que quien ha realizado o ha requisitado este informe policial homologado realmente no estuvo en el lugar de los hechos. Realmente le contaron o estuvo con una participación ya muy secundaria y por ello no es en ocasiones capaz ni siquiera de señalar eh, el rumbo hacia donde supuestamente corrió alguna de las personas, si había o no comercios en la localidad, si era un lugar pavimentado o no. Cuestiones tan simples como estas cuestionan la credibilidad no solamente del policía y su testimonio, sino también de cómo hubieran ocurrido los hechos. Hay 2 aspectos importantes a resaltar aquí ahorita que comento esto, y el primero es que el informe policial homologado no es un documento público como lo solía ser en el anterior sistema. No tiene ninguna fuerza probatoria o vinculante por sí sola, sino que deberá tener o será sujeto de contradicción. Esa es la segunda cuestión. Todo en el informe policial homologado es cuestionable. Toda la actividad del primer respondiente es cuestionable. Está sujeta a contradicción y por lo tanto estará sujeta a comprobación, incluso de sus propios partícipes o de las personas que lo elaboren o requisiten. Por la misma razón que ya no tenemos este procedimiento de prueba tasada, es decir, donde las pruebas se preconstituían y tenían un valor eh, mucho antes incluso de iniciar el procedimiento. Ahora cada elemento, cada dato de prueba no adquiere el rango de prueba sino hasta que se desahoga ante el juez, en el juicio oral, y por lo tanto todo está sujeto a contradicción, todo está sujeto a comprobación o bien a ser redarguido por la contraparte, por cualquiera de las dos que sea. En ese sentido, el informe policial homologado se ha vuelto principalmente para las defensas
el arma preponderante o el sitio preponderante para investigar qué es lo que efectivamente pudo haber sucedido y partir de ahí para la elaboración de una teoría del caso de la defensa. Por ello es que considero que esta parte del informe policial homologado y la cadena de custodia resultan dos de los elementos principales sobre los cuales el fiscal elabora su teoría del caso, pero respecto de los cuales también la defensa puede considerarlos para establecer una defensa adecuada, y no solamente eso, sino que en determinado momento poder señalar que la teoría del caso de la Fiscalía no es sostenible con estos datos y con estos puntos, como ha sucedido, insisto, en la experiencia propia. El primer respondiente, desgraciadamente, está sujeto a este cuestionamiento, a esta revisión, a esta inspección por parte de personas que se encuentran altamente calificadas, es decir, cualquiera de los operadores jurídicos, ya llámese Ministerio Público, Defensor Público, Defensa Privada, juez, es decir, por una serie de técnicos en el sistema de justicia penal, sin el propio primer respondiente ser un experto o ser un técnico del sistema penal. Es una contradicción que entraña nuestro sistema, pero que se encuentra de esa manera. Y por ello es que decía yo que tendríamos que empezar a buscar otros elementos o otros datos de cómo profesionalizar a estos elementos de la policía, sean elementos de seguridad pública, sean elementos de la Guardia Nacional, de la corporación que sean, pero que sean especialistas, que sean técnicos en el sistema y que con ello garanticen que su actividad, pues no solamente va a estar, como siempre se dice en esta frase trillada, apegada a derecho, sino que además de eso va a dar los resultados que estamos esperando, que va a ser generadora de investigaciones fuertes y eficaces que puedan pasar más allá de la audiencia inicial, porque eso es lo que ha ocurrido en la mayor parte de los casos. Ya después, durante la investigación complementaria, la defensa se allega de elementos, de detalles, de datos que no aparecen, que se omitieron o que por alguna cuestión se dejaron a un lado en la redacción del informe policial homologado, y son los que se utilizan para entonces establecer una defensa. Insisto que en ocasiones, al llegar a la audiencia intermedia, se tienen suficientes elementos para demostrar que la actuación del primer respondiente, el informe policial homologado y la cadena de custodia tienen una serie de vicios que, si bien no los invalidan, por decirlo así, per se o de entrada, sí abren lugar a la duda razonable, sí abre lugar a pensar que las cosas pudieron no haber ocurrido de la forma en la que están narradas, y que los tiempos incluso que se mencionan o los partícipes que se señalan pudieron no haber estado en ese día y pudieron no haberlo realizado en esos horarios. Por ejemplo, siempre suelo mencionar un caso que tuvimos hace 2 años en Guerrero, donde los elementos de policía decían que habían contabilizado 3,000 dosis de narcótico, 12 armas, cada una debidamente abastecida con cartuchos, y un vehículo, además de 3 chalecos tácticos, y que habían logrado hacer la contabilización de todos estos elementos o de todos estos indicios o evidencias en 15 minutos. Entonces, a partir de ahí, a partir de los horarios que se establecieron en el informe homologado, hubo lugar a cuestionar si efectivamente, qué tan efectivo eres para contar, cómo es que pudiste contabilizar 3,000 dosis y cartuchos y cargadores y armas, etcétera. Entonces, en 15 minutos, y solo eran 3 elementos de policía, y mientras alguien tenía además que realizar la vigilancia de los detenidos. Este tipo de cuestiones que parecen ser muy simples en ese momento, pues a final de cuentas sí abren este espacio para la duda razonable, sí hacen que el juez se cuestione bajo qué posibilidades podría ocurrir esto de que en 15 minutos se haga esta contabilidad tan importante de una serie de indicios, de evidencias de esta índole o de esta naturaleza, para que entonces ellos pudieran haber presentado
a la persona detenida y que respecto a la que se había hecho todo un operativo en menos de 45 minutos, que es la distancia que hay entre Acayucan y la agencia federal o la instancia federal en Acapulco. Entonces, todo eso fue o resultó evidente, dio evidencia que las cosas no habían ocurrido de la manera en la que se señalaba. Pero este no podría ser solamente un elemento, sino que además la defensa logró establecer, al presentarse en el lugar, que había habido otros testigos y que esos testigos no habían sido señalados en el informe policial homologado. Es algo muy extraño que siempre ocurre con todas las corporaciones de policía. Nunca señalan si había gente presente, si había comercios o no había comercios. No obstante que el informe solicita la elaboración de un croquis, nunca se señalan este tipo de comercios, este tipo de lugares, de escuelas, nunca se dice si hubo alguien presente o no, si había más personas o no, si había familiares o no. Y en ese caso se logró establecer que había un menor de edad que iba con la persona detenida y que ese menor de edad jamás se consignó ni su presencia ni tampoco que estaba al cuidado en ese momento de la persona adulta que había sido presentada ante las autoridades. Entonces, esto habría todavía más el cuestionamiento de saber cómo es que habían ocurrido las cosas y por qué, si incluso el informe policial tiene un espacio para que se consigne o se apunte quiénes están presentes, si hay menores, si no los hay, y si los hay, con quién se entregaron, a quién se le entregó la custodia provisional de esos menores o momentánea. Nada de eso tenía este informe policial homologado al que me estoy refiriendo y por lo tanto fue cuestionado, fue abriéndose poco a poco en todos estos espacios con todos estos elementos hasta que al final el juez al resolver dijo que no le quedaba a él ninguna duda que las cosas habían ocurrido de una manera distinta de la que se consignaba en el informe policial homologado. Entonces, si bien obtuvimos otros elementos o otros indicios para que restarle esta eficacia probatoria al informe policial, lo cierto es que los elementos de policía ya habían hecho bastante con todas estas omisiones y con todas estas otros datos e imprecisiones en las que habían ellos incurrido. Insisto, para mí el informe policial homologado y la cadena de custodia son los documentos bases sobre los que se establece, por un lado, la teoría del caso de la fiscalía, pero por el otro también la teoría de la defensa. Y si estos documentos no se hacen o no se realizan con el debido cuidado, no son realizados por personas técnicas especializadas en el trato y en la trascendencia que estos documentos tienen, vamos a seguir viendo las cosas que vemos. Cuando uno es defensa, uno piensa que qué bueno, porque además cuando son casos armados, pues es una persona que estaba siendo inculpada de algo que no había hecho o que no había hecho en las condiciones en las que se habían señalado. Pero también puede dar lugar a la impunidad. En ese sentido es, insisto, que debemos buscar nuevos elementos, nuevos horizontes, como se dice, para saber qué hacer con los elementos de policía, con los cuerpos de seguridad pública, con la capacitación a la que se les tiene que llevar. Si bien se nos ha dicho que ahora la Guardia Nacional va a poder hacer estas actividades de seguridad pública y los elementos de la Guardia Nacional tienen un poco más de estudios o de educación, lo cierto es que tampoco tienen con ellos toda la capacitación que se requiere. Lo veíamos en las anteriores puestas a disposición. Casi todas esas puestas a disposición eran elaboradas por el Ministerio Público. Lo único es que antes tenían el carácter de documental pública o de testimonio y por lo tanto tenían un valor previo por el sistema de prueba tasada que teníamos. Hoy día, tanto el informe policial homologado como cualquier otro documento, llámese también la cadena de custodia, no hace prueba, no es un documento público, no es una documental pública, es un indicio más y por lo tanto está sujeto a comprobación y a contradicción de las partes. Y entre tanto esto siga ocurriendo, vamos a tener panoramas como este de libertades. Insisto, algunas libertades quizá estarán bien dadas en el sentido que se está inculpando a una persona, pero también puede ser que se den estas libertades respecto de personas que sí se tiene
mayores datos o elementos para considerar que son partícipes o que están involucrados en alguna cierta manera. Pero dado el problema o la problemática que tenemos con las policías, no vamos a salir de ahí. No es todo culpa de la policía, insisto, el Estado ha renunciado bastante a sus actividades y a sus obligaciones, no nada más de seguridad pública, con las políticas de prevención antes de que ocurra el delito, o con sus políticas de reinserción de las personas que salen de los penales y que no sabemos hacia dónde van. Generalmente pensamos que van al comercio informal, porque una vez que se tiene antecedentes penales, pues es casi imposible conseguir un trabajo subordinado en este país. Entonces, por ello es que se considera que van al sector informal, pero eso es algo que no lo tenemos. No es cierto, no existen elementos o indicios, cifras con las que nosotros podamos decir, el año pasado salieron 100 y de esos 100, 50 se fueron al comercio informal, 10 migraron, etcétera. No tenemos esa numeralia. En ese sentido, es que, insisto, el Estado ha dejado bastante de lado estas actividades, que son su obligación, evidentemente, pero por la otra también los ciudadanos hemos dejado de exigir este tipo de cuestiones. Siempre pensamos que es culpa de la policía, que las policías no investigan, pero no vemos el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda. No vemos las prestaciones, la carencia de los equipos, de los implementos con los cuales tendrían que llevar a cabo su labor. Las mujeres policías no tienen más derechos que los hombres en el sentido de la igualdad, pero sí tienen una carga adicional, como lo es, por ejemplo, en el embarazo. Entonces, hay cuestiones que no se atienden de una manera correcta y adecuada, y si no se tiene dinero para la gasolina, para reparar la patrulla o incluso para acceder a este punto de la patrulla, pues entonces mucho menos se va a tener para otro tipo de cuestiones o de capacitaciones. La capacitación se sigue pensando como un castigo. Mandamos a capacitar al que tiene algún reporte, al que hizo algo mal, etcétera. No necesariamente se mandan las capacitaciones a todos, y en ocasiones los índices de capacitación son cada 6 meses o cada año. ¿De qué sirve si no hay una capacitación continua, constante? Y además tampoco hay becas para que el policía por sí mismo pueda entonces sufragarse este tipo de cursos o de conocimientos. En la Internet, en los últimos 2 años, a partir de la pandemia concretamente, se han popularizado este tipo de actividades, y sobre todo en los grupos de policía. Desgraciadamente, no todos resultan ser tan técnicos o tan conocedores del tema, y en ocasiones lo que se va difundiendo de uno a otro lado pues son solamente prácticas o costumbres que se han ido desarrollando de cómo hacerle o de cómo requisitar el informe policial, pero no con una certeza jurídica o a nivel técnico, que insisto y refiero, es lo más importante para mí. Me gustaría concluir diciendo o señalando que otra de las cuestiones que necesitaríamos voltear a ver y buscar, diseñar, es una forma de financiamiento, porque el Estado nos dice siempre que no hay presupuesto, o que el presupuesto sea destinado para otra actividad que resulta, por ejemplo, esta cuestión de las vacunas o de todo lo que se requería para llevar a cabo esta vacunación masiva. Pero no podemos dejar de lado la seguridad pública, no podemos dejar de lado la educación. Aquí lo que necesitamos es abrir también la posibilidad y empezar a buscar fuentes de financiamiento diversas que garanticen que los elementos de policía no solamente van a tener salarios justos, dignos, sino que además también van a contar con los implementos que se requiere. Y a veces me atrevo a decir que no solamente los policías, las fiscalías también carecen, incluso muchas de las ocasiones, de los elementos más imprescindibles que podríamos creer. Esto de los guantes que se pensó y que se viralizó, que se hizo muy a la vista durante los primeros meses de la entrada en vigor del nuevo sistema penal, que los policías iban a traer sus guantes y todo para poder levantar los indicios y las evidencias. Bueno, pues ha quedado más en una anécdota
que en una posibilidad, ni siquiera en ocasiones los peritos que van a levantar indicios instrumentales o de manera instrumental, como pueden ser los líquidos o algún otro, a veces ni siquiera ellos tienen estos guantes y los que llevan son comprados con su propio salario. La actividad de investigación del delito no solamente está en manos de ciertas personas, es responsabilidad del Estado y él tendría que garantizar que se cuenta con los implementos y los aditamentos necesarios para hacerlo efectivo, y no solamente efectivo, sino a final de cuentas que esto se traduzca en procedimientos que resulten útiles a la sociedad, que den confianza en el proceso, en el mismo sistema de justicia penal acusatorio, y por supuesto en cada uno de los operadores jurídicos que interviene a lo largo. No solamente son los policías, hablamos de los policías porque de ahí parte, esa es la base, ese es el meollo donde empieza toda la situación, pero después vienen los agentes del Ministerio Público, las defensorías, los peritos, es decir, viene toda una serie, una cadena de operadores jurídicos que con un error que tenga el informe policial homologado puede entonces dar al traste con el trabajo de todos y además traducirse en todavía más desconfianza de la sociedad. Si así estamos en un mal punto, en un mal estado general de seguridad, ¿cómo estaremos si estas cosas no se atienden, si estas cosas no avanzan? Y la Guardia Nacional, desgraciadamente, no ha sido esa panacea que se pensó en un principio, sino que por el contrario, incurre en los mismos vicios que las policías, y las cifras han demostrado que incluso se tardan más en poner a disposición a las personas detenidas los elementos de la Guardia Nacional y del Ejército que las policías estatales o municipales. Entonces, el panorama puede verse bastante complicado, bastante complejo, sobre todo para la actividad persecutora, pero es en lo que estamos y por ello es importante hablar de estos temas, y por ello más me da gusto que me hayan aceptado la posibilidad de que fuera sobre este tema la plática de esta noche. Muchísimas gracias, estoy a su disposición para cualquier pregunta, comentario que tenga. Muchas gracias, maestra. Pues muy interesante este tema. Creo que como usted lo comenta, cuando uno es defensor en un asunto y hay detenido, pues esa cuestión del informe policial homologado pues es muy importante, ¿no? Porque de ahí se desprenden hechos que pueden ser ciertos o no. Y como usted comenta, ¿no? Tienen que ir ligados con otros elementos para que puedan tener una fuerza y puedan convencer al juez de control de que efectivamente así ocurrió. Tenemos varias preguntas, maestras. Les vamos a robar un poquito más de su tiempo. Perfecto. Primera pregunta que nos hacen, dice, ¿quién es el primer respondiente en un caso penal? Sí, les comentaba que eso ha generado mucha controversia, dado que el protocolo nacional no nos dice quién es el primer respondiente, y lo que se ha dicho últimamente es que el primer respondiente es la corporación, es aquella corporación o autoridad de seguridad pública que llega primero al lugar y que toma el conocimiento de los hechos. Claro, ¿cómo se dice? Lo traducimos al nombre de una persona, pero básicamente se entiende que el primer respondiente es la corporación en sí. No podríamos en ese sentido solamente responsabilizar a Juan Pérez, que firmó el informe policial, sino en su caso a la policía estatal o a la policía municipal, es decir, a aquel cuerpo de seguridad pública al que pertenezca el servidor público. Eso es lo que entendemos como primer respondiente, y es la primera autoridad que acude al lugar de los hechos o del hallazgo para tomar conocimiento de este y para hacerse de los indicios o evidencias necesarios para realizar la investigación de los hechos. Tenemos otra pregunta que está relacionada con esta. Nos dicen, ¿quién es el primer respondiente cuando la policía privada de un centro comercial realiza una detención y posteriormente el detenido es entregado a la policía preventiva o municipal? Efectivamente, las policías privadas o estos cuerpos de seguridad que a veces ni siquiera son policías, ¿no? O les decimos policías como por una especie de costumbre,
actúan o accionan en términos del artículo constitucional que permite que cuando se esté realizando algún delito o alguna conducta delictiva, cualquiera puede realizar la detención de esa persona. En ese sentido es en el que interviene, sea vigilante, sea guardia, sea policía de centro comercial, por así decirlo. Es decir, actúa como cualquier otro ciudadano. Él no puede actuar como el primer respondiente porque, insisto, es cualquier corporación de seguridad pública y estos cuerpos de seguridad privada no pertenecen ni a la Comisión Nacional de Seguridad Pública ni están catalogados como cuerpos de seguridad pública. Entonces ellos actúan al tenor de un particular, de un simple particular, y por lo tanto tienen que hacer la entrega de esta persona o señalar en la comisión de los hechos o qué fue lo que ocurrió, ya ante quien sí fungirá como primer respondiente, que será evidentemente la autoridad ante que lo entregue. Si lo entrega ante la policía estatal o ante la policía ministerial, esta será la autoridad primer respondiente. Insisto, estas corporaciones privadas, cuando lleguen a realizar esta detención, lo harán en los términos que puede hacerlo cualquier particular, cuando la Constitución dice que cualquiera que vea que se está realizando un delito o ejecutando un delito puede intervenir y puede realizar la detención de esa persona. En esos términos lo hará, no lo hará nunca como primer respondiente. Y eso ocurre también para los servicios de seguridad, por ejemplo, de Pemex. Pemex tiene un servicio de seguridad y no obstante que ellos en muchas de las ocasiones realizan la detención de personas que están, como se dice, saqueando el ducto o haciendo el robo de gasolina, ellos no pueden hacer la presentación directamente ante la Fiscalía, sino que tienen que hacerlo ante ya sea la Guardia Nacional, la Policía Estatal incluso, y esta policía entonces fungirá como primer respondiente. Muchas gracias, maestro. Tenemos dos preguntas que van ligadas, las voy a unir. Nos preguntan, ¿los militares y los integrantes de la Guardia Nacional pueden ser el primer respondiente? Claro que sí. Cuando realicen o estén llevando a cabo funciones de seguridad pública, lo pueden hacer, lo deben hacer. Pero insisto, lo que ha ocurrido en la realidad, lo que ha ocurrido en el día a día es que en ocasiones ellos hacen estas detenciones, pero después los entregan a la policía estatal o a la policía municipal para que ellos realicen el informe policial homologado y todo el procedimiento. Es algo que desde el anterior sistema se venía haciendo, es decir, no es algo nuevo, no es algo que ocurriera solo con este sistema, sino desde mucho antes de Felipe Calderón, ocurría esta intervención de las Fuerzas Armadas, ahora también de la Guardia Nacional, es decir, tanto la Marina como el Ejército, hacían las detenciones o realizaban los operativos y quienes terminaban firmando y requisitando el informe o la puesta a disposición eran los elementos de policía del Estado o incluso de la Federación, dependiendo a veces si se trataba de delincuencia organizada. No existe impedimento para que lo puedan realizar, pero no lo hacen evidentemente por la responsabilidad que implica, no solamente en el momento, sino durante toda la secuela procesal y porque recordemos que existe una ley de responsabilidad del Estado en la que cualquiera de sus agentes que incurra en una mala acción, entonces el particular puede repetir contra el Estado y obtener incluso una indemnización. Entonces, ya no hablamos del nivel de responsabilidad respecto de mí, que se me inicie un procedimiento administrativo o algo así, o que incluso podrían solicitarme la renuncia, sino que es todo el Estado el que entra en responsabilidad y cualquier particular puede solicitar una indemnización por esa responsabilidad. Gracias, maestro. Nos preguntan, ¿qué relación tiene el Registro Nacional de Detenciones y la labor del primer respondiente? Bueno, pues están totalmente vinculadas. Una vez que se realiza la detención de la persona, en el caso que el primer respondiente detenga o haya detenido a alguna persona, porque se puede ser primer respondiente en un caso que no sea de flagrancia, también eso hay que aclararlo.
Pero vamos, en el caso que sí hubiera sido de flagrancia y haya personas detenidas, la ley, como en todas lo hemos visto, dice inmediatamente debe realizar el registro de la detención. Debe incluso, se pensaría que antes de entregarlo al Ministerio Público, de manera inmediata, tiene que subir todos los datos a este registro. Entonces, están totalmente vinculados. Este registro, muchas de las ocasiones, no era propiamente un registro, pero sí era como un aviso de detención que se hacía al 56, 58, 11, no sé cómo se llama, a Locatel. Ahí lo hacía el Ministerio Público. Era generalmente el responsable de realizar esto, decir, hay una persona detenida con tal nombre en tal lugar, y no existía propiamente el registro, pero era una obligación del Ministerio Público. Hoy día es responsabilidad del primer respondiente. Claro, el Ministerio Público tendrá que verificar que sí se haya realizado esta actividad, pero insisto, es responsabilidad del primer respondiente y tiene que realizarla casi en el momento de la detención, en ese momento, antes incluso de presentarlo ante el Ministerio Público. Gracias, maestra. Nos preguntan, ¿el protocolo nacional del primer respondiente es vinculante a los oficiales de policía? No sé exactamente a qué se refiere con vinculante, pero sí los obliga en el sentido que todas las disposiciones o todos los actos que se encuentran previstos en el protocolo nacional de primer respondiente devienen de las diversas atribuciones y facultades que tiene en reglamentos, en leyes, en la Constitución, en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, precisamente como se trató de hacer un documento que no solamente homologara el procedimiento, sino que además aglutinara todas las facultades que tiene el respondiente, el primer respondiente o el policía. Por eso fue que se armaron estos protocolos, pero con todas estas disposiciones. Es decir, no vamos a encontrar alguna actividad en estos protocolos que no se encuentre fundamentada en la Constitución, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí es vinculante, no propiamente o en forma directa al protocolo, sino a la ley que prevé esa facultad que se señala en el protocolo. Gracias, maestro. Nos dicen, ¿podría ampliar sobre los casos en los que el policía es primer respondiente cuando no existe flagrancia? Sí, el policía puede ser primer respondiente. Ustedes saben que sobre todo puede haber un lugar de los hechos y un lugar del hallazgo. Entonces, cuando el policía se presenta a hacer, por ejemplo, respecto de un homicidio, y ahí está el cadáver, ahí están las cosas, está el arma, pero no hay a quien detener, pues ese será un primer respondiente que no sea un caso de flagrancia. Incluso ahí en ese momento no va a haber necesidad de hacer ninguna detención ni ninguna otra actividad más, excepto en la recolección de los indicios, o incluso el policía puede dar nada más seguridad al lugar en lo que llega servicios periciales o la policía con capacidades para procesar. Y él será únicamente primer respondiente respecto de estos hechos, pero en los que no hay una persona involucrada como un probable responsable. Ese sería un caso de un primer respondiente en hechos que no son de flagrancia. Maestro. Nos preguntan, dice aquí, dice, en la cadena de custodia, ¿por qué firma un particular? En este caso, cuando se entrega un vehículo al corralón, si no es autoridad. A ver si. Bueno, maestra, la pregunta. Técnicamente a los vehículos no se les tiene que hacer una cadena de custodia, tienen que ser asegurados. ¿Por qué? Porque la cadena de custodia implica que ese indicio o esa evidencia va a ingresar a la bodega de indicios. Y sabemos que las bodegas de indicios no tienen lugares o espacios para vehículos. Pensemos en un tráiler, pensemos en una lancha, pensemos en es decir, en todos estos vehículos enormes, en un doble remolque, en una pipa de 30,000 litros. Es decir, no le vamos a hacer una cadena de custodia y mucho menos lo vamos a meter en una bodega de indicios. El Código Nacional señala claramente que deben ser sujetos a un acuerdo de aseguramiento o a un aseguramiento
y este aseguramiento se acompaña con una descripción y con un checklist, bueno, con eh, un inventario de cada uno de los elementos que integran este vehículo, aeronave o objeto de gran tamaño. Entonces, técnicamente no se debe hacer cadena de custodia respecto de un vehículo. En el caso que se hiciera, tendría que ver el caso concreto para que lo pudiera, dice que es cuando lo entrega a la grúa, al servicio de grúas, ¿no? Algo así. Entonces, ahí sí, supongo que al que hacen firmar es al del sitio de grúas, porque él va a ser el que cuide al vehículo, ¿no? Entonces lo hace como si fuera un depositario o algo así. Pues que se dé de santos que sí quiso firmarle esta persona porque no tiene ninguna obligación para firmarlo y es hasta cierto punto indebido en el sentido que efectivamente no es una autoridad y no es el espacio concreto o correcto para que el vehículo se guarde. Porque además después la persona, no sabemos si era el dueño del sitio de grúas o si nada más era el velador que estaba ese día a ese horario, entonces ahí qué responsabilidad se le podría implicar. Y eso sucede no solamente ahora, sucedía desde antes. ¿No? En que se dejaban vehículos en lugares o en estacionamientos y a veces ahí los dejaban las fiscalías por meses y años, pero cualquier responsabilidad que se quisiera fincar respecto de estos vehículos era imposible hacerlo, puesto que ellos no eran servidores públicos y por lo tanto no les alcanzaba la responsabilidad para eso. Entonces, insisto, técnicamente no se le debe hacer cadena de custodia al vehículo, debe asegurarse y debe acompañarse de un inventario precisamente para que si posteriormente tiene que ser devuelto al propietario o al legítimo propietario, se pueda dar una cuenta adecuada respecto de ese bien. Una última pregunta, maestra. ¿Qué puntos recomienda analizar en el informe policial homologado para establecer una estrategia de defensa? Sí, ahí es complicado, dependerá siempre del delito. Recordemos que hay delitos que son más técnicos que otros y otros que son más materiales o más fácticos que otros, ¿no? Cuando hablamos de un delito de posesión, por ejemplo, pues verificar que efectivamente esa persona sea la que se hubiera encontrado en posesión de los elementos o de los indicios que se presumen delictivos y que hubiera o no testigos de esa posesión por un momento. Insisto, con el anterior sistema, con que el policía dijera que fulanito de tal tenía en su poder tal arma o tal narcótico o tales monedas o tales cuestiones, con eso era más que suficiente para tener por acreditado el elemento de la posesión. Hoy día no es así, eso está sujeto a contradicción y tendríamos como defensa que buscar indicios que den cuenta que efectivamente no había esa posesión o que esa posesión no se encuentra adecuadamente o vinculada con otros indicios que la hagan cierta. Entonces, insisto, dependerá del delito, pero siempre será acorde a la explicación o a cómo hayan hecho la narrativa de los hechos, los elementos de policía. Eso es lo que tenemos que revisar. Y si desde nuestra perspectiva como defensores de principio no nos cuadra, no nos checa, como que nos hace ruido y nos hace muchas preguntas, pues entonces a partir de ahí es donde tenemos que ir jalando, ahora sí que la hebra hasta llegar al descubrimiento de las cosas. Muchas gracias, maestra. Por último, una petición mía, maestra. Adelante. En su síntesis curricular se refiere que es autora del libro Nuevo Modelo Policial. ¿Nos podría hablar brevemente de este libro? Puede que le sea de interés a nuestros alumnos, a nuestra comunidad, para que en su momento pues, lo pudieran adquirir y pues ahondar más en el tema. Claro que sí. Yo llevo algunos años ya dando este tipo de capacitaciones, no solamente a alumnos o a personas licenciados, he dado capacitaciones a personal del ejército, a personal de las policías estatales y municipales. Y el principal problema que me encontraba era que no había un libro de texto o algo para decirles, mira, aquí
Y ahí lo vas a encontrar, o vas a encontrar los formatos, o vas a encontrar distintas cuestiones. Está bastante separado, ¿no? Si uno entra a la página del Secretariado Ejecutivo, ahí vienen todos los formatos, pero nada más vienen los formatos, nadie te explica nada. Entonces, esa fue la idea por la cual decidí escribir este libro. Se llama Nuevo Modelo Policial por esta transformación que se hizo del sistema anterior a este sistema y cómo el policía pasó de ser un mero espectador a ser el actor principal en esto que llamamos la investigación del delito. Tiene en su primer capítulo algo de historia para que entendamos de dónde vienen estos cuerpos de policía. Es algo que los pocos libros que yo encontré respecto a la policía no tenían. No había como esta estrategia primero de vincular y de enseñar de dónde viene la policía, de qué se trata la policía, para qué sirve la policía, cómo surge. Y el resto de los capítulos revisan todo lo que es los cuerpos de seguridad pública. El capítulo cuarto, por ejemplo, se refiere a la metodología de la investigación y qué es lo que esperamos efectivamente de los cuerpos de seguridad pública en torno a la investigación del delito. Y se habla precisamente de los 7 protocolos que el modelo óptimo de la función policial señaló como los necesarios que todos los policías, todos, fuera primer respondiente o no, todos los policías debían conocer y estar capacitados. Y los dos, claro, 2 de estos 7, pues uno es el primer respondiente y el segundo es la cadena de custodia. Pero también está el protocolo de atención a víctimas, por ejemplo, con perspectiva de género, que ese es algo bastante importante y que tampoco se le ha dado la difusión suficiente. También tenemos en el capítulo 6, que es el último, todo lo relacionado al Consejo Nacional de Seguridad Pública, porque en ocasiones pensamos que la policía está como aislada, ahí como que nadie toma las decisiones y no nos damos cuenta de todo este cuerpo y todo este entramado que implica tanto a la Comisión Nacional de Seguridad Pública, tiene un Consejo Ciudadano precisamente para determinar algunas líneas de investigación, las sesiones del Consejo, las decisiones que se han ido tomando y por qué se van modificando estos informes policiales homologados, por ejemplo. Ha sido una iniciativa del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Es decir, no ha sido una iniciativa de los diputados, ni ha sido una iniciativa de las fiscalías, sino que dependiendo de la numeralia que se ha ido entregando y de la eficacia o no que han tenido ya en los procedimientos penales estos informes, es que se han ido modificando según para hacerlo más asequible al policía y a cualquier otra persona que sin ser policía lo lea. Entonces, el libro está escrito con un lenguaje así como estoy hablando, es decir, trato de no ser tan técnica, no utilizar estos tecnicismos que a veces aburren, que a veces no nos explican mucho. Y son 300 páginas, pero en la última parte vienen todos estos formatos. Viene el informe policial homologado, viene la cadena de custodia, viene lo que se llamó el cuarto de investigación en las fiscalías, que realmente nunca se llevó a cabo, con esta triada del policía, el Ministerio Público y los peritos, que se pensaba que entre los 3 tenían que diseñar la estrategia de investigación. En principio, el inventario de bienes, por ejemplo, de la persona, que eso también es una buena innovación, porque en el anterior sistema parecía que las personas nunca llevaban bienes y muchos incluso eran de sus bienes personales, me refiero, cadenas, dijes, y no porque tuvieran valor o no tuvieran valor, pero muchos de estos bienes respecto de los que no se hizo un seguimiento de qué era lo que había pasado, muchas personas incluso salieron libres de las imputaciones o después compurgaron su sentencia y estos bienes nunca les fueron devueltos a estas personas. En primer lugar, porque ellos no tenían cómo comprobar que efectivamente cuando los detuvieron tenían estos bienes o estos objetos de valor incluso sentimental. Y segundo, porque cuando hicieron esta petición, les dijeron, eso no está asegurado, eso no forma parte de la investigación y por lo tanto eso se perdió. Y sin embargo, hace 2 años la Fiscalía de la Ciudad de México realizó una exposición tipo museo con todos estos bienes personales que se les aseguraron a todas estas personas y que nunca se les devolvieron habiendo sido su derecho y que ahora servían así como de glamour para la Fiscalía, ¿no? Que si la camisa de fulanito de tal,
que si las pulseras de fulanita, que si de la mataviejitas, es decir, a todas estas personas se les despojó de estos bienes, insisto que no necesariamente eran cuantificables o que eran una enorme fortuna, pero de los cuales sí después la fiscalía montó una exhibición al estilo de museo o de alguna otra cosa, mostrándonos que no solamente se pueden violentar los derechos de las personas, sino además hacerse publicidad con ello. Entonces, este inventario de bienes de la persona detenida es muy importante, qué bueno que ya lo existe, porque si el primer respondiente no lo llenara, entonces ya tendríamos ahí un primer indicio para decir que sí hubo una mala requisitación o una mala actuación del primer respondiente. Porque aunque sea mi cadenita de San Judas de alpaca de Guerrero y que me costó 20 pesos, es mía y no tiene por qué quedársela a la fiscalía y mucho menos después exhibirla 10 años después para decir, aquí está la estampita o aquí está la cadenita que llevaba fulanita de tal el día que la detuvieron. Eso es una violación a derechos fundamentales del tamaño del mundo y ve con lo poquito con lo que puede ocurrir. No te oímos. Maestra, nos llegó una última pregunta. Ya es la última, ya no le robamos Sí. más tiempo. Dice aquí, la responsabilidad en la que incurre el primer respondiente al asentar datos falsos en el informe policial homologado, ¿será penal o solo falta administrativa? No, fíjense que a todos los servidores públicos ya no solamente es la responsabilidad administrativa, sino ya también es la responsabilidad penal. Eso es algo también que hemos ido ahí cuestionando, porque resulta que entonces por una sola conducta te pueden establecer dos procedimientos distintos. Y eso ha ocurrido en los últimos años y desde antes que cambiara el sistema. Es decir, no es una cuestión propiamente del cambio del sistema penal acusatorio, sino de cómo amplificar o magnificar el derecho penal. Antes era solamente una responsabilidad administrativa, como bien lo dice, pero hoy día, además de la responsabilidad administrativa, también existe esta responsabilidad penal. Entonces, dependiendo del caso, dependiendo de la gravedad, y considerando lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución, recordemos que estos derechos fundamentales, a veces pensamos que las garantías procesales o las garantías del procedimiento son solamente eso, y no, tienen su fundamento en los derechos humanos, los derechos fundamentales. Entonces, violentar o cualquier acción de cualquier servidor público que termine violentando derechos fundamentales puede dar lugar a un procedimiento de responsabilidad penal, no solamente civil, sino también penal. Entonces, sí es factible tener las dos responsabilidades y no solamente esa, insisto, también se tendría la responsabilidad a nivel interno. Recordemos que las policías también tienen sus seguimientos a nivel interno para sanción de la conducta, ¿no? Entonces serían tres, sería a nivel interno, respecto de la obediencia o la responsabilidad en la diligencia en su actuar, de tipo administrativo, como servidor público, como su actuar en servidor público, y tercero, de tipo penal, por la omisión o por la acción que hubiera representado violencia a sus garantías o a las garantías fundamentales de las personas, a los derechos fundamentales, perdón, de las personas. Entonces, puede ser incluso de esos tres tipos la responsabilidad de los policías, y algunos de ellos ganan 6,000 pesos al mes en algunos municipios de este país. Muchas gracias, maestra. ¿Dónde pueden encontrar su obra nuestros alumnos? Está en las librerías del Sótano y en Porrúa, y en línea está en libros y revistas cueg.com. Bueno, ahí tienen, compañeros, por si les es útil esta obra, ya saben dónde encontrar. Maestra, pues un gusto, un honor que haya estado esta noche con nosotros. Esperemos que no sea la última vez que la tengamos en este espacio y esperemos también tenerla como ponente en nuestros diplomados y cursos cortos. Claro que sí, para mí será un gusto, me da gusto participar en todas las actividades de capacitación y de estudio.
sería una aventura que todos estuviéramos como ciudadanos interesados y aprendiendo y tomando conocimiento de estos temas. Exigiríamos más y podríamos ejercer una violencia desde nosotros para que con conocimiento de causa las autoridades caminen derechita. Muchísimas gracias y los felicito por estar presentes todavía a estas horas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que descansen. Gracias, saludos. Gracias a todos. Hasta luego, compañeros. Muchas gracias.